A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué actuamos como actuamos? Hoy vamos a hablar de la socialización, que es básicamente el proceso que nos enseña las reglas del juego de la vida. Podríamos decir que es como el manual de instrucciones que todos recibimos casi sin darnos cuenta. Es que si lo pensamos, cosas como dar la mano o guardar cola son actos casi automáticos, ¿verdad? Son como un reflejo. Pero claro, la pregunta es, ¿quién ha escrito estas reglas invisibles que todo el mundo parece seguir? La respuesta, como veremos, es más compleja de lo que parece a simple vista. Y esa respuesta es la socialización. A mí me gusta imaginarlo como una especie de software, un sistema operativo que se nos va instalando desde que nacemos. Es lo que configura cómo interactuamos, cómo nos relacionamos y en gran medida cómo vemos el mundo. Muy bien, pues vamos a abrir este manual. ¿Qué contiene exactamente? Y sobre todo, ¿quiénes son los autores que han ido escribiendo sus páginas? Vamos a descubrirlo. A ver, la definición técnica dice esto, pero ¿qué significa en realidad? Pues que no es solo aprenderse unas reglas de memoria, no. La socialización va mucho más allá, hace que las normas y los valores de nuestra cultura se fusionen con nuestra propia personalidad. Vamos, que se convierten en nuestra segunda naturaleza, y eso es lo que nos permite funcionar y sentir que pertenecemos a una comunidad. Este proceso, además, se apoya en 4 pilares fundamentales. Primero, interiorizamos la cultura que nos rodea. Segundo, a partir de ahí construimos nuestra identidad, nuestro yo. El tercer pilar es la herramienta clave que lo hace todo posible, el lenguaje. Y cuarto, al hacer todo esto, lo que conseguimos es que la sociedad no solo siga existiendo, sino que también vaya evolucionando. Claro, este manual no aparece de la nada. Sus primeras páginas, y quizás las más importantes de todas, se escriben durante la infancia. Son los capítulos que, de alguna manera, van a definir el resto de nuestra historia. Este esquema que vemos aquí nos sirve de mapa. Nos muestra que esto es un viaje que dura toda la vida y que se divide en 3 grandes etapas: la primaria, la secundaria y, como veremos luego, la terciaria, que es donde incluso podemos llegar a editar lo que ya estaba escrito. La socialización primaria es, por así decirlo, la tinta imborrable de nuestro manual. Ocurre en la infancia. Y aquí los autores principales son, sin duda, la familia. Y ojo, su poder reside en la enorme carga emocional que tiene. No es que solo se aprendan reglas, es que se aprende el mundo a través del afecto. Es aquí donde se nos graban a fuego el lenguaje, las normas más básicas. Vamos, los cimientos de nuestra personalidad. Venga, pasemos a ver cómo se va ampliando esto. Una vez que tenemos esa base tan sólida, nuestro mundo social empieza a crecer y, lógicamente, nuestro manual también. En la socialización secundaria, el mundo se expande de repente y nuestro manual empieza a ganar capítulos nuevos. La escuela, los amigos, los medios de comunicación, todos ellos se convierten en coautores. Ya no solo somos parte de una familia, ahora aprendemos a ser estudiantes, compañeros, amigos, incluso fans de algo. Es una etapa absolutamente crucial donde interiorizamos las reglas de la sociedad en general y empezamos a forjar una identidad que va más allá del núcleo familiar. Pero mucho cuidado, porque este manual no es una edición única para todo el mundo. Existen fuerzas, a veces invisibles, como la clase social o el género, que actúan como si fueran editores y acaban creando versiones muy distintas del mismo libro para diferentes personas. Y este es un ejemplo brillante de cómo la clase social, algo que han estudiado teóricos como Bourdieu o Bernstein, puede cambiar los valores centrales de nuestro manual. Las expectativas de los padres a menudo varían. Por ejemplo, en las clases medias se puede priorizar más la autonomía y el razonamiento, mientras que en las clases trabajadoras la obediencia y el respeto a la autoridad pueden ser valores más centrales. El género es otro de esos capítulos cruciales. Y aquí es importante entender algo. No es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende. Es una construcción social que se nos va inculcando desde el primer día, con los juguetes que nos regalan, los colores que nos asignan, las frases que escuchamos y los modelos que vemos en todas partes. Todo esto va moldeando nuestras expectativas y nuestros comportamientos. Entonces, la pregunta es, ¿llegamos a un punto en el que el manual ya está terminado y cerrado? Pues la respuesta es un no rotundo. La vida siempre nos da la oportunidad de añadir notas al margen e incluso de reescribir capítulos enteros. A esto se le llama resocialización o socialización terciaria. Y ocurre cuando nos enfrentamos a cambios radicales que nos obligan a aprender un conjunto de reglas totalmente nuevo. Por ejemplo, al emigrar a una cultura diferente, al entrar en el ejército, al convertirnos en padres o incluso después de una crisis personal. Son momentos en los que sí o sí tenemos que actualizar nuestro software social para poder navegar en una nueva realidad.
Como podemos ver aquí, la socialización no es solo algo mental, no es solo aprender cosas. Nos moldea en 3 niveles que están totalmente entrelazados. El cognitivo, que es lo que pensamos, el afectivo, que es lo que sentimos, y el social, que es cómo actuamos. Y lo interesante es que no se puede cambiar uno de estos niveles sin que afecte a los otros dos. Lo fascinante es ver cómo evolucionan las prioridades. En la niñez, el foco principal es entender las reglas y aprender a cooperar. Luego, en la adolescencia, todo gira en torno a construir una identidad y sentir que se pertenece a un grupo. Y ya en la juventud, la gran tarea es la transición al mundo adulto, al trabajo, a la autonomía. Y como vemos, en cada etapa, los autores de nuestro manual también van cambiando de protagonismo. Bueno, pues vamos a recapitular. ¿Quiénes son, al final, los arquitectos de nuestro manual social? ¿Quiénes son los que sostienen el bolígrafo? La verdad es que los autores son muchísimos y nos influyen durante toda la vida. Empezamos con la familia, que es el pilar fundamental, pero luego siguen la escuela, los amigos, la comunidad, el trabajo. Y hoy, más que nunca, tenemos un autor increíblemente poderoso, los medios de comunicación y las redes sociales, que ya no solo nos socializan en el mundo real, sino que también construyen nuestra identidad digital. Y aquí llegamos a un punto clave. Si hay autores, también puede haber editores. La socialización no tiene por qué ser un destino ciego. Hay profesionales, como los educadores sociales, que intervienen de forma activa en este proceso para guiarlo, para intentar corregir desigualdades y para ayudar a construir sociedades más justas. Y esta es la gran paradoja de todo el asunto. La socialización es, a la vez, el pegamento que nos mantiene unidos como sociedad y el molde que puede perpetuar las desigualdades. Nos da un lenguaje común, unas herramientas para vivir juntos, pero también puede limitar nuestras posibilidades. Por eso, entender este mecanismo no es solo un ejercicio teórico, es el primer paso indispensable para poder desafiarlo y aspirar a cambiar las cosas. Así que, cerramos con esta reflexión. Si gran parte de nuestro manual social ha sido escrito por otros, ¿tenemos el poder de coger nosotros el bolígrafo? ¿Podemos de verdad convertirnos en los autores de nuestros propios capítulos? La respuesta quizás define la esencia misma de la libertad humana.